Ana Bedoya, vino Juliana Carantón, Juliana está incapacitada. Laura Michelle, Lady Vanessa, Lady Marcela, María Elena, no ha llegado aún, Lina Marcela, María Paula, Ángela Cristina, Ana María, Sara y Miguel todavía no apareces en la lista. No. En realidad no. Bueno, vamos con noticias. Lina, trajiste noticia para hoy. Inversiones forzosas ponen el foco en 294 millones que hay en las cuentas de ahorro. Ajá, muy bien. Sara, Dólar en Colombia se rebaja ubicándose en 4.039. espérate, sobre el titular. No, No te aceleres. Ana María Santos, Cámara de Comercio impulsa economía con apoyo a emprendedores. muy bien. Ángela Cristina, Declaración de renta, plan de adelanto de pagos de Lady Marcela, por contingencia, debían extender planes para la declaración de renta a quienes aplican Lady Gaspar, utilidad de comercios normales del 29%. María Paula, Dólar en Colombia. Laura, Crecimiento grave de manufacturas externos que continúan bien. María Elena no ha llegado, Luis Miguel, Colombia, entre países que menos crecimiento económico tendría el 2024. muy bien. Ángela, ¿la tuya de qué? ¿Y Lady tiene algo de lo mismo? Ok, ya que está repetido, entonces cuéntanos Ángela y luego Lady. Ángela, Estamos comunicados, la gente que tenía que declarar, presentar el recuerdo, por el borrador, y el borrador sí. Desde la operación se dio la de ayer, y ya hoy salió en el periódico que pues la explicación de ellos es que la llegada masiva de ciudadanos para estar por encima de los esperados, porque apuntaban a cerca de 80.000 contribuyentes a solo el primer día, y que una previsión audiencia de 100.000. Es que según eso, que por eso. Y ya hoy sacaron el comunicado que daban plazo hasta el 20 para ya empezar a presentar la declaración de renta y recibimos la declaración de poder. ok, Lady, ¿tienes algo adicional? Pues, similar que según eso, la falla es por el aumento calificado del mercado colombiano de todo valor. Entonces, nada más ayer se presentaron 103.000 declaraciones. Entonces, o sea, es demasiado de la cantidad de Volumen de información. más que todo lo que está afectando la página es la generación de firma electrónica y pues que lo van a extender hasta el 20 de agosto. Ok, Pero una pregunta, usted que sabe más de esto. Y la declaración no va a terminar el borrador. Que supuestamente va a tener pues mira, si la declaración no te deja generar el borrador, no vas a poder guardarlo ni descargar el borrador. Lo que yo les sugiero a las personas cuando esto ocurre
es que tomen pantallazo del error que les sale en la página y monten el PQR con el pantallazo del error. O sea, ¿qué es lo importante? El PQR evidenciarle a la Dirección de Impuestos que estaba trabajando en la declaración y que por error del sistema no dejó. No, es que hay algunas criterios, algunas que se hablaba la compra de impuestos. Es que Exactamente. pero pues te digo que leí esta noticia, decía que le toca precisamente de esa semana de lunes a viernes, que es de 0 al 10, que sí o sí tienen como esa ese plazo Esa es la al venta. vender sin ninguna otra Sanción. Pero con el PQR votado, si no vota PQR no le dan la palabra. No, no necesariamente. No necesariamente necesita el PQR. Bueno, vale. Lina, regalan un número del 1 al 10. Se lo ganaste. Cuéntanos. Pero, Bueno, entonces, mi noticia habla de que el gobierno del presidente Petro va a llevar una nueva ley ante el gobierno que se va a llamar inversiones forzosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los bancos van a tener que sacar un porcentaje de los productos de captaciones que hagan ellos, es decir, de cuentas de ahorro, de CDT, y esa parte, o sea, ese porcentaje que sacan se lo dan al gobierno para que ellos administren esos recursos para proyectos de inversión, como en algún momento se estaba haciendo con lo de agricultura, para eso poder manejar con nuestros recursos. Pero pues eso tiene, digamos, como muy asustado al sector financiero, porque pues ya la gente está pensando que es que le van a tomar de los recursos de lo que ellos ahorran para ese proyecto, pero no es de lo de ellos, sino el banco, pues las entidades financieras como tal, las actividades de los bancos. sí. ¿Qué más decía Luis? ¿Tú qué piensas de eso? Pues, ¿qué más decías? Muy bien. Luis Miguel, Pues yo leí una parte de lo que estaba viendo. no, de tu noticia. Ok. No, pero eso tiene que ver con porque en el país no ha habido Porque tu noticia decía que el crecimiento del 2024 iba a ser el más bajo, el más bajo. el 1.5. Normalmente lo que espera la parte de una comisión de Organización de Naciones Unidas de Sudamérica es que los países de Sudamérica y Centroamérica crezcan un 2.5% en cuanto al año, pero Colombia lleva apenas hasta más de 1.5 y lo que esperan es que pueda crecer más. Entonces, pues, estaba pensando en lo que en la noticia de Lina, porque tiene que ver. Gustavo Petro está apostando a invertir en el agro para que crezca, pero entonces está haciendo, tomando utilidades, como decía Lina, de los bancos en cuanto a inversiones o ahorros que no están dando utilidades grandes para que tienen construcción, en agro, en ganadería en el país. Entonces, era eso, totalmente. Bueno, pero está claro cuál es el concepto de las inversiones forzosas, ¿no? Porque es que hay unos segmentos de la economía a los que no llegan los créditos por X o Y motivo, porque hay gente pues que no tiene acceso al crédito por limitantes en capacidad de pago. ¿Qué va a pasar con esos créditos que otorga el gobierno de los gastos, obligando a los bancos a poner los recursos de los consumidores que no tengan capacidad de pago? ¿Quién va a respaldar esas deudas? Para colocar créditos en todos los lados. Claro, Tengo que respaldar esos créditos.
Exactamente, eso también es un tema. Exactamente, las carteras de los bancos van a crecer y las calificaciones de la economía van a bajar. Un tema delicado, contradictorio y preocupante. Muy bien, muchísimas gracias por sus noticias. Lina, qué suerte tienes hoy. Pues Miguel, Lo único que me gano, profe. Lo único que me gano, profe. Ojalá me haya ganado el parcial también. Muy bien. Semana pasada, ¿quién me acuerda, por favor? Proceso de negocio. Muy bien. ¿Y a qué nos referíamos con el proceso de negocio? Todo lo que hacemos al interior de la empresa para el desarrollo del objeto social y lograr el objetivo de la empresa. Muy bien. Hoy vamos a trabajar dos temas complementarios a lo que hemos venido trabajando. Después del proceso de negocio están lo que son transacciones y el proceso contable. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de las transacciones. En palabras de ustedes, ¿qué son las transacciones? En palabras de ustedes, si les tocase definirlo, si les preguntaran, hey, para ustedes, ¿qué son transacciones? ¿Cómo lo definirían? Un trueque. Un trueque, un paso a paso, ¿qué más? ¿Cómo más podrían definir ustedes el concepto transacción? ¿O con qué otro tipo de palabra lo podrían relacionar? Canje, movimiento, transferencia, quizás, intercambio, quizás. Muy bien. Miremos la definición. En desarrollo de objetos sociales, las organizaciones realizan intercambio económico de recursos que denominan transacciones, las cuales deben ser capturadas por el sistema de información contable para su registro y procesamiento, con el objeto de producir información útil a los grupos de interés en la toma de decisiones con respecto al tema. Nos hemos puesto a pensar cómo se originó en la historia de la humanidad el comercio, a través de qué tipo de actividades. Cuéntanos, Sarita, por favor. ¿Y por qué? ¿Por qué se originaron los trueques? Porque la necesidad, por ejemplo, trabajar en brujería, también ganado, como el cuerpo, Las pieles. las pieles de entonces ustedes miran y decir, por ejemplo, en ese tiempo valía más, por ejemplo, la piel, entonces usted le daba una cantidad Ok, sí, básicamente, ¿qué sucedió? Que las personas empezaron a ver la necesidad de intercambiar sus excedentes. Y cuando hablamos de sus excedentes es lo que nos decía Sara, si yo tengo un cultivo de maíz y de ese cultivo de maíz saco mi consumo, pero
la producción es mayor que lo que yo consumo, voy a tener unos excedentes, unos sobrantes. Pero no solamente de maíz vive mi familia, ¿o no? ¿Sí? En consecuencia, si hay otras personas que tenían otro tipo de productos, otro tipo de cultivos, o caza, o pesca, y ellos también tenían excedentes, yo veía la oportunidad de intercambiar productos con ellos. Intercambio de mercancías. Ahí se originaron las transferencias o transacciones entre personas, ¿no? Que ya posteriormente y más adelante, por la dificultad de las equivalencias, y eso también lo mencionaste, Sara, y es como así que la dificultad de las equivalencias, ok, ¿cuánto maíz mío tengo que entregar por unas pieles o no? ¿Cuánto vale una cosa y cuánto vale la otra? Creo que aquí ya hablamos del concepto de valor, del precio, ¿no? Y ahora vamos a hablar desde la perspectiva contable del término valuación o medición, o sea, cómo le damos valor a las cosas. Pero sin embargo, también eso fue una forma de originar el sistema monetario, porque había que darle valor o precio a las transacciones o transferencias que se hacían entre los comerciantes, ¿no? Hoy en día, pues no estamos muy lejos de eso, ¿no? Lo que hacen las empresas entre ellas, e inclusive las personas con las empresas o entre mismas personas, son transacciones, intercambios, ¿o no? El mercado lo que nosotros hacemos es un intercambio. Generalmente siempre intercambiamos mercancías, porque el dinero también es una mercancía, ¿no? Nosotros lo que hacemos es intercambiar una mercancía por dinero. ¿Sí está claro? Y esas son transacciones. ¿Cómo se pueden clasificar? Muy bien. Dentro de la clasificación de las transacciones tenemos, primero, que pueden ser de tipo externo. Es decir, cuando hablamos que hay transacciones externas, básicamente es porque nuestra organización o nuestra empresa está realizando transacciones o transferencias o intercambios o negocios con otras empresas. Entonces van a decir, pero entonces, pues es que también hay transacciones internas. Pues sí, efectivamente. Cuando hablábamos la semana pasada del proceso de negocios, veíamos que hay actividades que se hacen por fuera y actividades que se hacen por dentro, ¿cierto? Hay transacciones que se hacen externamente y hay transacciones que se hacen dentro del interno. ¿Cuáles son esas características que debe tener una transferencia para que sea considerada externa? Entonces, primero, el intercambio debe ser entre un ente económico y otros, es decir, no puede ser el mismo ente con el mismo ente, porque si no, no sería externa. Tiene que ser interacción con otras empresas. Debe involucrar un intercambio de valor económico. Igual lo decíamos ahora en la definición de transacciones. Ya ver un intercambio es una entrega, ¿cierto? Un cambio en el factor de pertenencia del bien, ¿cierto? Yo te entrego mercancías, tú me entregas dinero, ¿cierto? O te entrego mercancías y me firmas un documento como respaldo de la deuda, ¿no? Igual estamos haciendo una transacción externa, ¿no? Debe haber alguna evidencia física o virtual de los detalles de la transacción que en la práctica se denomina un documento fuente. Cuando aquí hablamos de documento fuente y desde la teoría que vimos acá del sistema documental contable, ¿cómo denominamos nosotros a ese documento fuente? Soporte, ¿cierto? Es decir, debe estar documentado el proceso, debe haber un documento que lo soporte, desde contabilidad de soporte. Y hoy en día más, fíjense que habla que debe estar documentado física y o virtualmente. Hoy en día, las empresas, el soporte de la mayoría de sus compras es virtual o no, a través de la facturación electrónica. E inclusive más. Es increíble cómo ahora que nos mencionaban Cristina y Lady el tema de la declaración de renta, no sé si han tenido oportunidad las personas que de pronto trabajan con este tema de la renta o que ya son auxiliares y tienen eso,
entra uno a la plataforma de la DIAN a consultar dos cosas en las personas naturales. Entra uno y observa la información declarada por terceros, es decir, la información exógena, los medios magnéticos, y ahí ya ve que le tienen contemplado inclusive el tema de la facturación electrónica, ¿sí? Te dice cuánto monto por facturación electrónica tienes y de ese monto, cuánto para acceder al beneficio de la deducción del 1%. Y hay otro ítem en la plataforma transaccional de la DIAN que te permite descargar el listado de facturación electrónica que está a tu nombre. Ahí en la plataforma. Eso te muestro dónde es. Te permite descargar toda la facturación electrónica. Entonces la factura electrónica te descarga con información del tercero, el medio de pago, el valor. Sí. No, por usuario registrado también. En usuario registrado hay una opción para descargar tu información de facturación electrónica de la vigencia que estás consultando. Entonces, fíjense que en este momento ni siquiera, o sea, estamos hablando que también es un documento, un soporte virtual, ¿no? ¿Sí? La facturación electrónica es en este momento un soporte virtual. El evento debe ser medible en la moneda funcional de la entidad reportante. ¿Cuál es, para efectos de medir la moneda funcional? Para nosotros, el peso, el dólar. No el peso, o sí el peso. El peso de la moneda. El peso de la moneda. Muy bien. Debe ser medible en una moneda funcional. Cuando dice que debe ser medible, ¿qué quiere decir? Que yo le puedo asignar un precio a esa transacción. Y cuando dice que debe ser medible, es que el precio que le vamos a asignar debe ser objetivo y tiene que obedecer a las normas que me permite la evaluación o medición. Ahora, cuando me dice que en la moneda funcional, recordemos que antes de la entrada en vigencia de la norma internacional de información financiera, la moneda funcional en Colombia era considerada solamente el peso. ¿Sí? En el decreto 2649, si ustedes lo leen, dice unidad de medida. Y dice, como unidad de medida será la moneda funcional en Colombia, para este caso, el peso colombiano. Ahora bien, por entrar en vigencia de las normas internacionales, si bien la mayoría de empresas van a seguir utilizando como moneda funcional el peso, no quiere decir que obligatoriamente una empresa que lleva su contabilidad en Colombia tenga que registrar o presentar, realizar la presentación de sus estados financieros de pesos colombianos. Recuerden que la norma internacional expresa que la empresa debe revelar y expresar sus estados financieros en la moneda en que realiza la mayor cantidad de transacciones. Entonces, si en Colombia hay una empresa cuyo mayor volumen de operaciones es en dólares, tendrá que reexpresar sus estados financieros en dólares, ¿no? O si en Colombia hay una empresa cuyo mayor volumen de operaciones es en euros, tendrá que reexpresar sus estados financieros en euros. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las empresas en Colombia, pues, tienen gran volumen de operación en alguna divisa diferente al peso colombiano, ¿no? Estamos hablando, y creo que lo mencionamos acá, que el 90% de las empresas en Colombia son pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y esas empresas aplican para pymes. Y esas empresas generalmente su mayor volumen de operaciones en pesos colombianos, entonces reportan sus estados financieros en pesos colombianos. Pero ojo, no es por el simple hecho de estar en Colombia. No, es porque su mayor volumen de operaciones es en pesos colombianos. ¿Claro? ¿Seguros? Última palabra. Pregunta de parcial.
Pequeñas y medianas empresas. En el parcial, lo pregunto. Bien, lo pregunto con las opciones de respuesta. Muy bien. ¿Cuándo son internas? Es probable que un evento económico no sea evidenciado por una transacción externa, pero requiere ser registrado y reportado a los usuarios de la información financiera. Estos eventos se denominan transacciones internas y son registrados mediante comprobantes de ajuste, los cuales producen información adicional a la ya existente en el sistema contable. Por ejemplo, ¿qué conocemos o qué realizamos en la contabilidad financiera normal que conocemos como un ajuste? Tenemos claro desde la técnica contable y desde el conocimiento contable qué es un ajuste. Muy bien, parece que no. Desde la visión del término general, ¿qué es ajustar? Acomodar, arreglar, corregir, ¿cierto? Muy bien. Cuando nosotros desde la contabilidad hablamos de ajuste, nos referimos a llevar cuentas a valores reales o a registrar incidentes que obedecen a una realidad en la contabilidad, pero que todavía no están allí, ¿cierto? Hacer un ajuste es corregir, es arreglar, es llevar a valores reales las cuentas. Por ejemplo, uno de los tipos de ajustes más usados que en contabilidad hacemos mes a mes es el registro de la depreciación de nuestros activos fijos. Eso es un ajuste. ¿Por qué? Porque estamos llevando las cuentas de depreciación y del activo fijo a valores reales. ¿Sí? Por un movimiento que es normal de reconocer el desgaste de esos activos. ¿Sí? Pues, por ejemplo, una cosa es yo registrar una transacción que se me generó con un tercero, otra cosa es reconocer que al interior de la empresa debo hacer un movimiento de ajuste para llevar mis cuentas a valores reales, ¿no? ¿Qué otro movimiento, por ejemplo, es considerado un ajuste dentro de mi contabilidad? Cuando reconozco contablemente el efecto del cambio en la tasa representativa del mercado o el precio del dólar, por ejemplo. ¿Sí? Yo debo expresar mis estados financieros en pesos colombianos, por ejemplo. Entonces, si tengo una cuenta en el exterior en dólares, esa cuenta para llevarla a valores reales al momento de la presentación de información financiera, debo tener en cuenta la TRM, cuánto varió versus el último reporte contable que tenía o no. Y si la TRM subió, quiere decir que en pesos colombianos tengo más dinero en un banco del exterior o no. Y si la TLM bajó, quiere decir que en pesos colombianos tengo menos dinero en el banco del exterior de lo que tenía en el último reporte. Y esa variación de aumento o disminución del saldo que yo tengo en el banco es un ajuste contable o no. ¿Para qué hago ese ajuste? Para llevar el saldo de mi cuenta en el exterior a valor real. Para estar diciendo una realidad económica, ¿no? Pero hay muchos otros tipos de transacciones que hacemos al interior de la empresa. Por ejemplo, cuando nosotros reportamos todos los conceptos de nómina, ¿eso es una transacción interna o no? ¿Sí? Porque estamos reconociendo ciertos tipos de movimientos de transacciones que estamos haciendo, inclusive con los colaboradores de la empresa, pero es interno o no. ¿Sí? Forman parte de la empresa. Otro tipo de ajustes, cuando reconocemos todos los conceptos que van asociados a la nómina, aparte de pago, ¿sí? Lo que son aportes al sistema de seguridad social y provisión para prestaciones sociales. Hola, Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo? Sigue, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Somos un universidad pestaña que tengo que interrumpir la clase, pero el día de hoy vengo a interrumpírselas con el objetivo de invitarlos a donar vida, a donar esperanza para otras personas, a donar salud.
¿Saben ustedes algo de la donación de sangre? ¿Qué han expresado? Sería bueno que los clientes, yo sí lo he escuchado, pero me gustaría que nos compartas qué beneficios para la salud tiene la donación. Claro que sí. Beneficios para la salud. ¿Qué beneficios tiene? Tenemos a que al momento de la sangre, nuestro cuerpo renueva sus glóbulos rojos, mejora la oxigenación de la sangre, mejora la circulación y por ende mejora el rendimiento de nuestro cuerpo. La sangre se suele espesar al estar ahí circulando la misma sangre, pues diría que se sale de un motor y una moto y un carro, si ustedes no le cambian el aceite que pasa se puede quemar. En este caso, el cuerpo no se va a quemar, pero sí va a necesitar el corazón mucho más esfuerzo para poder mover esa sangre. Y al momento de nosotros donar, esa sangre se renueva y al tener nueva sangre, tener un nuevo aceite y va a mejorar toda la circulación y mejoraría todo nuestro rendimiento. Esos serían los beneficios directos para la salud de nosotros. Hay requisitos, obviamente, para poder donar. Los requisitos de ser mayor de 18 años, menor de 65 años y tener un buen estado de salud físico, sexual, psicológico durante los últimos meses y estar muy bien de salud los últimos 15 días. ¿A qué me refiero eso? Que si yo tuve alguna gripa en los últimos 15 días, lastimosamente no puedo donar en el momento porque mi cuerpo está menos entre una infección, entre algo transitorio y si yo dono esa sangre así, pues se la va a pasar a otra persona. ¿Y esa sangre a quiénes van? A niños de proceso oncológico, es decir, niños con cáncer que ya tienen un sistema inmunológico muy débil, y si yo le paso una sangre así, pues ya se imaginarán qué va a pasar en ese niño. A personas de accidentes de tránsito que también están intentando salvar su vida porque perdieron mucha sangre en su momento, o a personas que por X o Y enfermedad están esperando una cirugía de alta complejidad y por la escasez de sangre que hay a nivel nacional no han podido recibir ese trasplante o esa cirugía y esa esperanza de vida para ellos cada día disminuye. Entonces, la idea es que con la donación de ustedes, puedan aumentar esa esperanza de las personas de poder vivir. El día de hoy, sabemos, el día de mañana podemos ser nosotros que queremos eso. Y les cuento, en este momento hay escasez a nivel nacional, no solamente a nivel mundial, sino a nivel nacional, y hay muchas personas que están esperando de su solidaridad, que dicen que me animo a donar sangre. Hay personas, por ejemplo, que sufren de alguna enfermedad, las personas pueden ser un ejemplo, una persona que puede saber Bueno, problemas cardíacos propiamente, como ya ritmos directamente con el corazón, insuficiencia cardíaca, taquiarritmias, entre otros, no podrían donar. Personas que sufren de la presión arterial sí podrían donar, siempre y cuando estén con un tratamiento médico controlado, ya siempre con medicamentos, y sus presiones estén los valores normales con esa medicación. Personas que sufren de diabetes, siempre y cuando no sean insulino referentes, sino que sean tratamiento con pastillas, lo podrían donar sin ningún problema. porque una persona con problemas no puede ser Una persona que tiene insuficiencia cardíaca o una taquiarritmia en el momento de donar, está esforzando un poco más el corazón en el momento de la donación y podría entrar en un paro cardíaco durante la donación. Y pues la idea de nosotros es que salvar vidas de otras personas, pero también resguardar la vida de ustedes al momento de donar. Entonces, por ello que no pueden donar, para evitar de pronto alguna caída en el momento de la donación o alguna alteración en su estado de salud. ¿Alguna otra duda, pregunta? Vale, yo tengo una pregunta. Yo normalmente, yo soy donante frecuente. Sí, ¿Sí? Ya va a ser un año que hice la última donación. La última vez que vinieron, creo que fue como en octubre y no pude donar porque había donado como en junio, julio. Pero en junio de este año estuve en el Amazonas. Yo puedo donar junio este año, junio este año, y solamente tendrías que acercar a la gente profesional para saber cuál es el tiempo de Amazonas, porque cada región, como es zonas endémicas, tienen tiempos diferentes, pero creería que no puedes donar porque está muy restringido. ¿Cuánto tiempo sería? Como le digo, depende, porque digamos, por ejemplo, hay partes donde solo son 3 meses, partes donde son 6 meses y partes donde son un año. Y hay algunas partes, pero muy específicas, que nunca podemos donar. ¿Así? Sí, pero son muy, muy específicas. Son lugares como muy raros, la verdad, por ciertas enfermedades que solo salen en esa parte. Pero entonces, sí, ¿cuándo puedes donar?
Eso es lo que van a tener ya en nuestras instalaciones, y lo que nosotros venimos a las instalaciones de ustedes, que vamos a estar este jueves desde las 3 de la tarde hasta las 9:30 de la noche y todas a salir de las instalaciones. Es decir, que no se van a tener que desplazar muy lejos para ir a salvar vidas, sino que lo van a poder hacer acá mismo dentro de la universidad. Entonces, es otro plus que tenemos esta vez. Se puede estudiar con invitados y ahí puedes acercarte y hablar con la profesional y mira que ya a partir de cuándo funciona. Igual que hay por ese limitado, les espero a todos, ¿no? Buenas noches. Ellos, la verdad que es una actividad muy chévere y si es muy bueno, pues aparte de la labor que hace uno donando sangre, es bueno para la salud de uno estarla renovando. Si pueden, cordialmente invitados. Lapicero. No puedes. Pero, ¿cómo? A mí lo único que pues, quedarme tanto tiempo que no sé, sacar esa media hora, ¿cuánto se mueve? Sí, pues es muy relativo, ¿sí? Porque también depende de qué tan espeso esté la sangre, el tiempo de fluir puede ser más o puede ser menos. Máximo es media hora, pero es demasiado. Normal, mira, yo la verdad, prácticamente siempre, las veces que han venido acá, aprovecho para donar porque pues estamos acá en el tiempo de la universidad, ¿cierto? Y no me toca desplazarme hasta el hospital o nada. Mira, y el tema de lo que tú dices de la desconfianza o esto, te lo voy a poner desde un punto de vista. Si lo vemos desde el tema de la corrupción, hasta en el hospital podrían vender una bolsa de sangre, ¿cierto? Eh, yo lo hago desde qué perspectiva, y te lo digo, yo lo hago desde sentirme yo bien que estoy aportando, ¿cierto? Digamos que para los que son creyentes, pues, las bendiciones vienen para ti si tú lo haces de corazón. Ya si otra gente se tuerce con tu donación, pues ya el problema es de ellos, ¿no? Exactamente, sí, también. Lo importante es que lo hagamos, ¿cierto? Ahora, cuando tú estás ahí donando, pues simplemente la terapia que yo hago es como que voy a darle unos 15 minutos de descanso, ¿sí? Y me acuesto a descansar y pienso que estoy donando. Una vez hasta me quedé dormido. Entonces, exactamente. Muy bien, seguimos. Bueno, digamos, Cuando ya sangre, cuando en algún momento determinado se trata de esa persona necesita sangre, Tiene una prioridad, exactamente. Tienes una prioridad por ser donante. digamos que es por eso que no, pues no sé, digo que allá como que una piedra. Sí, está bien, yo también he donado acá en el hospital, sino que pues yo, la verdad es que a veces me queda muy poco tiempo para decir voy hasta el hospital, entonces cuando están acá, y pues, sí, pero no sé si pueda donar o no pues porque obviamente yo no llegué enfermo de allá, pero pues ellos se curan mi salud y tienen mucha razón. En el que sí,
uf, no es un paseo para todo el mundo, pero para mí, pues porque no todo el mundo le gusta la selva, no a todo el mundo le gusta la naturaleza. Es decir, hay gente que le gusta los hoteles cómodos, lujosos o otro tipo de turismo. ¿Sí? A mí me gusta la naturaleza, eh, me gusta la aventura, me gustan los animales. Pues, por ejemplo, hay gente que no disfruta, te voy a decir, hay personas que no van a una finca cafetera por no aguantar calor y que lo piquen los zancudos. ¿Sí? Entonces, digo, no es turismo para todo el mundo, porque hay gustos de gustos, ¿sí? Pero a mí personalmente me pareció maravilloso. Y aparte de todo, nosotros en nuestro país tenemos la oportunidad de conocer el pulmón del mundo, ¿sí? Mucha gente de otros países escucha el Amazonas y dice, uy, qué rico sería yo poder ir. Ah, no. Y nosotros lo tenemos aquí pegaditos, ¿sí? Lo tenemos en realidad relativamente al alcance de nuestras manos. ¿Por qué no conocer? O sea, en realidad, si vemos, muchas veces hay personas del exterior que valoran más lo que nosotros tenemos que nosotros mismos. ¿No? Y si pueden darse la oportunidad de ir y les gusta turismo de lo que les acabo de decir, de la naturaleza, obviamente pues Leticia es una ciudad, común y corriente de ciudad, pero pues si uno va no es a encerrarse, uno quiere la ciudad de Leticia, ¿no? Obviamente si uno va, quiere ir a ver la comunidad indígena, quiere ir a ver bailar monos, quiere ir a tirarse al río Amazonas, ¿no? Exactamente, pero si lo pueden hacer, es muy bien. Aparte que es un punto de Colombia donde tú tienes la triple frontera. Tú atraviesas una calle y estás en Brasil, atraviesas el río y estás en Perú, y te quedas de este lado y estás en Colombia. Todo sin aduanas, sin puesto fronterizo que te pidan pasaportes, sin absolutamente nada, simplemente como pasar caminando, como atravesar de, qué sé yo, de Medellín a Itagüí, te atraviesas la calle y estás ahí. Si te pueden dar la oportunidad, me atravesé la calle, es más, te puedo decir, en un momentico estuve en Brasil y me devolví, el mismo día estuve en los tres países, pero si lo pueden conocer es espectacular, es muy bueno, pero pues yo sí sé que es una zona endémica que se maneja temas como la fiebre amarilla y todo ese cuento, entonces por eso le hice la pregunta, porque yo sí quisiera donar, ya va a ser un año que hice mi última donación, pero pues tengo que ser sincero al momento de donar, si no puedo, pues me tocará esperar al tiempo que sea necesario. Muy bien, seguimos. ¿Preguntas acerca de las transacciones internas? Muy bien. Hay otra clasificación que es relacionada a que si son transacciones internacionales o nacionales. Cuando hablamos de transacciones internacionales, son operaciones transfronterizas en las que participan dos divisas diferentes o tres si se utiliza una moneda de reserva como es el dólar. ¿Cómo así que tres? Muchas veces, por ejemplo, uno negocia con personas de países que no son dolarizados, por ejemplo, la Comunidad Europea, donde la moneda funcional es el euro, pero para llegar a un acuerdo entre los dos, hacemos transacciones en dólares, ¿cierto? Entonces, ahí hay tres. Yo manejo el peso, mi proveedor maneja el euro, pero vamos a negociar en dólar. Esa es otra cosa muy chévere allá en Leticia, que uno por dinero no se vara. Es decir,
allá en cualquier parte, sea Leticia, sea Tabatinga, sea en Santa Rosa, Perú, se recibe peso colombiano, eh, real brasilero o sol peruano. Lo que tú tengas, te lo reciben allá. La moneda que sea que hacen el cambio inmediatamente. Es la forma de unir una frontera sin nivel. Me reciben en cualquier moneda, es más, dólar también te reciben. Lo que tengas lo reciben allá. Nacionales son operaciones económicas realizadas por las personas naturales o jurídicas al interior del país. Y ya para culminar, ¿qué es una definición breve de transacción? Intercambio de bienes con valor económicos en actividades comerciales, que es medida en unidades monetarias y está soportada en un documento, lo que permite ser registrada en un libro contable. Fíjense que básicamente comenzamos diciendo que las transacciones son intercambios y empezaron en la historia de la humanidad a través de intercambios de bienes y servicios. Preguntas. ¿Está todo claro? ¿Como el agua del río más o menos? Muy bien. ¿Cómo? Me diste una buena idea. Que saquen una hojita de eso, María Paula. Muy bien. Nuestra segunda parte de la tutoría va a estar orientada hacia el proceso contable, ¿cierto? Muy bien. Desde la perspectiva, ¿qué es un proceso? Desde la perspectiva general, ¿cierto? Un paso a paso, ¿cierto? La forma de hacer algo, una secuencia de actividades lógicas para llegar a un objetivo o un resultado, ¿cierto? Un proceso es una secuencia. Vamos a verlo desde la perspectiva contable. Muy bien. Eh, Bajo normas internacionales de información financiera, el proceso contable en realidad está representado por 4 pasos. El primer paso es el reconocimiento, igual vamos a hablar de cada uno de ellos. El primer paso es el reconocimiento, donde reconocemos los hechos económicos y las transacciones, ¿cierto? En términos generales, ¿qué es reconocer? Ya hablamos de reconocer acá, ¿cierto? Bien, si lo queremos, si lo queremos asimilar de una forma práctica a la vida cotidiana, ¿cierto? Un concepto sencillo para asociarlo es cuando las personas reconocen o no un hijo. ¿Qué es reconocer un hijo? Aceptar, ¿cierto? Una persona reconoce un hijo, un padre reconoce un hijo, ¿cierto? Está aceptando que hay un ser que existe y que tiene relación con él, ¿no? ¿Cierto? Relación de familiaridad. Cuando hablamos de hechos económicos, ¿cierto? El reconocimiento es aceptar que una transacción existe, ¿cierto? Y que está asociada con el desarrollo de nuestro objeto social. Es aceptar que sí tenemos relación con ese hecho económico. Luego de reconocerlo, viene el proceso de medirlo, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Pues porque contablemente los hechos económicos se registran en función a una unidad de medida que es una moneda, ¿cierto? Que puede ser la funcional del país o no, ya lo explicamos, ¿cierto? Pero para medirlo
hay que darle valor de una forma que sea objetiva, es decir, que se eliminen los sesgos de subjetividad. ¿Y a qué me refiero con sesgos de subjetividad? Es decir, que el valor que le asignemos, la forma en que miramos ese hecho económico sea objetiva, que no permita que tengamos juicios de valor o interpretaciones diferentes, ¿cierto? Que para ti sea un valor y para mí sea el mismo. Luego de la medición viene la presentación, ¿cierto? Y cuando hablamos de presentación es cuando yo lo tengo para presentarlo. Mire, es esto. Pero la presentación tiene que venir amarrada de una cosa llamada revelaciones. Revelación. ¿Y la revelación qué es? Información cualitativa que me va a dar claridad o explicación de la revelación. ¿Sí? Si lo decimos de otra forma, con la presentación están los estados financieros y con la revelación las notas de sus estados financieros. ¿Sí? La revelación son aclaraciones en sus estados financieros. Preguntas. ¿Está todo claro? Muy bien. El proceso contable se sale del simple registro documental, es decir, va más allá de la técnica, ¿cierto? Sale del simple registro documental y adquiere la dinámica de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Yo en algunos momentos, cuando he estado en tutoría contable con varios de mis estudiantes, les he dicho, sí, mira, la técnica contable es importante, ¿sí? Pero ojo, que el registro contable es solamente uno de los pasos del proceso y no necesariamente es el más importante. Si nosotros lo vemos desde una posición objetiva, el proceso de registro lo puede hacer inclusive una persona sin mayores conocimientos técnicos, ¿no? ¿Sí? O sea, hay personas que pueden ser digitadores en un software contable, ¿no? ¿Y qué van a hacer? En realidad, repetir una serie de pasos para ingresar unos documentos en el programa que lo pueden hacer aún sin tener el conocimiento. Pero es simplemente el registro, ¿no? Después del registro va mucho más allá. Y que es importante, en realidad, siempre le he dicho a mis estudiantes, lo importante va en qué punto. Para nosotros, como la profesión, ¿a qué tenemos que apuntar? La técnica es muy importante, pero tenemos que trascender a la técnica, ¿sí? ¿Por qué? Porque registrar cualquiera lo hace, ¿cierto? Es más, la presentación, los estados financieros los emite el software, ¿no? Pero más allá, es decir, después de la presentación, lo que son revelaciones y análisis financiero, eso no lo hace el software. Ni lo puede hacer una persona que no tenga conocimientos, ¿o no? ¿Sí? ¿Dónde está el valor agregado de nosotros como profesionales de la contaduría pública? En las revelaciones y en el análisis financiero. A eso es a lo que le tenemos que apuntar. Tenemos que ser muy buenos en la información post presentación. ¿Sí? Es decir, que nuestras revelaciones sean tan buenas que cualquiera entienda lo que allí hay. Y que nuestro análisis financiero sea tan genial que las personas tomen muy buenas decisiones financieras con base en ese análisis. Porque finalmente ese es el objetivo de la información, ¿o no? Apoyar la toma de decisiones. Y para eso tiene que haber claridad en la información, ¿cierto? Entonces, va más allá simplemente de la dinámica del reconocimiento.
Todo eso sobre el fundamento de los negocios actuales dependen en gran medida de la tecnología, información y comunicaciones y muchos registros los hacen los sistemas. Fíjense que en realidad hoy en día desde la técnica tenemos muchas facilidades que antes no teníamos. Por ejemplo, ya hablamos desde los software en el manejo de las nóminas. Básicamente, tu software de nómina lo alimentas con cierta información, sueldo, los días trabajados, o sea, habrá que ingresar novedades, porque pues el software no sabe si la persona es muy incapacitada, si trabajó unas horas extras o no. Pero luego de que tú le ingresas las novedades, ya está parametrizado con los sueldos y los días trabajados, te genera la nómina y te hace la interfaz a aporta al sistema de seguridad social, causación de prestaciones sociales, ¿o no? Si no te hace eso, el software que se está calculando eso manual, está mal, ¿no? Porque ellos tienen parametrizados para calcular eso, ¿o no? Entonces, hay muchos registros que igual nos hace el software. Los procesos igual nos hace el software. Pero el software, después de que tengas ingresada la información contable, le hace generar estado de situación financiera y te lo genera, ¿o no? Es por eso que es importante ir más allá. Miremos un versus. El proceso contable bajo PCGA, ¿cierto? Y bajo NIF. ¿Qué es PCGA? Principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, lo que teníamos bajo 2649 de 1993, previo a la entrada en vigencia de normas internacionales de información financiera, y lo que tenemos en normas internacionales. El decreto 2649 establecía como proceso de etapas de la contabilidad de transacciones, primero una entrada de información, que eran las causaciones, dos, el procesamiento de datos, que era clasificarlos, ajustar provisiones, etcétera, y tres, la salida, que era la emisión de estados financieros. Básicamente, esto es una definición de cualquier sistema, ¿cierto? Un sistema que tiene input, entradas, procesos y output, salida, ¿cierto? La entrada de las transacciones, el procesador de datos y las salidas financieras. Sin embargo, yo sí considero que acá se queda un poco corto el análisis de los PCGA desde la perspectiva en que en PCGA ya nos hablaban de notas a los estados financieros, ¿cierto? Y en las normas básicas, cuando nosotros analizamos normas básicas bajo 2649, ya nos hablaban de lo que normas internacionales definen como revelaciones, ¿cierto? Y si nosotros miramos y leemos ese 2649 con detenimiento, dentro de las normas básicas hay una norma que se llama revelación plena. Y cuando leemos la revelación plena, no es otra cosa que pide la norma internacional. Yo creo que a veces, de pronto es que nos faltó interpretar y aplicar en su totalidad lo que teníamos en el 2649. Sin embargo, veamos en el que dice. Las normas internacionales establecen las siguientes etapas. Primero, el reconocimiento, identificación al incorporar. Dos, medición, cuantificación de las cifras. Tres, presentación, clasificación de los estados financieros. Y cuatro, revelación, mostrarlo, informar. Acá tenemos el proceso en mí desde las normas, ¿cierto? Y desde el marco normativo. Primero debemos identificar el hecho económico. Identificar es que ahí lo tenemos, ok, es un hecho económico. El segundo proceso es el reconocimiento. Reconocer, clasificar y bajar de instrumentos y baja de instrumentos financieros. Clasificación y medición inicial, aquí tenemos la norma. Fíjense cómo se observan ahí, tenemos mezcladas NIC y IP. ¿Y recuerdan por qué es eso? Es decir,
Si ustedes miran, en la etapa de reconocimiento tenemos involucradas la NIC 39, la NIC 9 y la NIC 32. ¿Por qué están mezcladas? Porque no hablamos solo de NIC. Esa parte de la historia, a mí me parece que Harold alguna vez dijo que ya les contó esa parte de la historia. Recuerden que antes de entrar en vigencia la NIC, en términos generales, no en Colombia, pero a nivel global, la NIC se introdujeron al sistema en qué año. 2001, ¿cierto? Okay. En el año 2001 empezaron a implementarse las normas internacionales de información financiera. El sistema ya tenía unas normas internacionales, pero no eran de información financiera, eran normas internacionales de contabilidad. Y se llamaban NIC, normas internacionales de contabilidad. Resulta que en el año 2001, cuando se lanzaron, se dijeron que es que en realidad nosotros ya estamos hablando precisamente de contabilidad. O sea, estamos hablando de un concepto más amplio que es información financiera para toma de decisiones. No es solamente el proceso contable, no, el técnico contable, no, vamos más allá. Es pensar en todos los usuarios de la información financiera, no solo de la contabilidad. Pero entonces, no iban a echar al traste todo el trabajo que ya venía de estandarización en el contexto internacional de normas. ¿Sí? Entonces, te dije, ok, vamos a empezar a trabajar en una serie de marcos normativos de información financiera sin hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, tenemos una serie, una cantidad de normas internacionales de contabilidad que las vamos a sostener. Cada vez que vayamos sacando normas internacionales de información financiera que regulen algo relativo a lo que ya regula una ley, pues esa ley se va a derogar, ¿cierto? Hasta que llegue algún momento donde tengamos tantas leyes como temas a la ley, entonces la ley ya no va a estar. Pero mientras tanto es un proceso de transición donde van a converger las dos. Actualmente todavía hay normas internacionales de contabilidad que son vigentes y se trabaja de forma concomitante con las medidas. Pero recuerden que el proceso de emisión de normas internacionales es largo. ¿Por qué? Porque la economía es dinámica, porque el mercado es cambiante. Claro, por así que ya las normas internacionales de información financiera están hechas y que no hay que evolucionar, porque pasaría lo que pasó en Colombia con el texto sobre ¿no? Que tenemos unas normas que dejamos estáticas, pero el mercado cambió, entonces ya son obsoletas. Entonces, en la medida que el mercado sigue evolucionando y las siguen saliendo, pues probablemente va a llegar un momento donde no hablemos de mí, ¿sí? Pero ya esté completamente derogado. Mientras tanto, no. Y si ustedes miran, en casi todo el proceso tenemos con excepción de la revelación. Muy bien, entonces tenemos en la medición, que es evaluación, la NIC 39, la NIC 9, medición de los instrumentos. En la presentación están los estados financieros, la NIC 39 y NIC 9. Y en la revelación son notas a los estados financieros, NIC 7 sobre revelaciones. Vamos a empezar entonces a hablar de cada uno de los procesos individualmente considerados. El primer proceso es el reconocimiento. Según la SNI, el reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una partida que cumpla con la definición de un activo, un pasivo, un ingreso o un gasto bajo el cumplimiento de algunos criterios específicos. ¿Sí? Decía ahora, reconocer esa seguridad que existe y que tiene una relación con mi contabilidad o no.
es reconocer que existe y que la puedo asociar a alguno de estos componentes. Vamos a mirar los criterios generales, es decir, cuando hablamos de criterios generales, se aplica tanto a un activo como a un pasivo, como un ingreso, como un gasto. Términos generales para cualquier clase de los estados financieros. Lo primero, es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida o la transacción de la que estamos hablando entre o salga de la empresa. Entonces, que esa transacción nos va a afectar a futuro con un beneficio de entrada o una salida de la empresa. Beneficio económico o una salida de la partida tiene un costo-valor que puede ser medido con fiabilidad. Es decir, la transacción se puede medir. Yo le puedo asignar un valor. Con fiabilidad es que es confiable, ¿cierto? Un valor objetivo. Ahora, si hablamos específicamente de los criterios para los activos, ¿cuándo se reconocen activos en el balance? Cuando es probable que se tengan de mismos beneficios económicos futuros para la empresa. Y además, el activo tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. Ahí estamos resumiendo las dos anteriores, ¿no? Para los pasivos, una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de un suceso pasado. ¿Cómo se define el pasivo? ¿Qué es un pasivo para los internacionales? Es una obligación, ¿cierto? Que se obtiene resultado de sucesos pasados en virtud de la cual se espera que a futuro la empresa tenga que desprenderse de recursos. ¿Sí? Y si lo vemos, por ejemplo, ¿qué es una deuda? De la perspectiva de nosotros, ¿cierto? Es una obligación que tenemos hoy, ¿cierto? Como resultado de un suceso pasado. Un crédito, un préstamo, una compra, crédito, ¿cierto? En virtud de la cual esperamos desprendernos de recursos al futuro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque habrá que pagar la deuda y los intereses que se empiezan a deuda. Muy bien. El segundo criterio para reconocer un pasivo es que sea probable que se requiera a la entidad en la liquidación la transferencia de recursos que incorporan beneficios económicos. Es decir, que a futuro tenga que desprenderse de esos recursos para pasivo. Y el tercero es que el importe de la liquidación pueda medirse de forma fiable, es decir, que podamos asignarle un valor de acuerdo a los criterios de medición a esa deuda. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Claro? Muy bien. ¿Cuándo se reconoce un ingreso? Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionado con un incremento del activo o un decremento del pasivo que pueda medirse con fiabilidad. Fíjense que los ingresos pueden tener relación con un activo pasivo. Es muy importante entender que cuando yo tengo un ingreso, ¿cierto? Por incremento de activo, por disminuir el pasivo, por disminuir el finalmente, en ambos casos, un beneficio económico. Sí, cuando hablamos del concepto de renta.
¿Qué es el concepto de renta? ¿Y por qué? Por ejemplo, el Estado nos daba, nos cobra la renta en esta lugar, que es la renta para el Estado. Para nosotros. O sea, ¿qué dice el gobierno que es la renta para nosotros? No, el impuesto no lo cobra sobre la renta. Para el Estado, ¿qué es la renta? La renta es la proporción de tus ingresos que son susceptibles de incrementar tu patrimonio. ¿Sí? Entonces, si yo me gano 5 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Pero mis gastos son 3 millones de pesos. Es decir, yo para vivir necesito 3 millones de pesos y teoría me están cobrando 2 millones. Ingresos y los gastos para las empresas, ¿qué es? Utilidad, ¿no? ¿Cierto? Si hablamos de una empresa, 5 millones de ingresos menos 3 de gastos, le quedan 2 millones de utilidad. Esa utilidad se va para dónde? En las empresas, en la contabilidad de empresas. Para el patrimonio, ¿cierto? Las utilidades de las empresas van al patrimonio, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, de 5 millones de pesos, 3 millones de pesos se van para gastos, me quedan 2 millones para incrementar el patrimonio de mi empresa, ¿o no? Si yo desde la perspectiva personal, 5 millones de pesos me gano, 3 millones de pesos que cubro para los gastos, me quedan 2 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos que me quedan a mí como persona natural son susceptibles. Uno, de incrementar mi patrimonio, o dos, que yo lo uso como gasto. ¿De ocio o no? Ah, no, es que eso es lo que yo utilizo para ir a pasear. Esto es lo que yo estilo porque no sé Leticia. Leticia la vecina de la casa dice. Entonces, al gobierno no le importa tú qué haces con esos 2 millones de pesos o no. ¿Sí? Tú verás, si te fuiste a pasear, o invertiste, ¿cierto? O lo ahorraste, los tienes. Eso es que sí. Es decir, si tú pones 5 millones de pesos y los ahorras, ¿cierto? Al cabo de meses vas a tener 20 millones de pesos. Esos 20 millones de pesos aumentan tu activo, pero también tu patrimonio, ¿no? 20 millones de pesos es parte de mi activo, es mi dinero efectivo, ¿no? Pero al final del millones de pesos, mi patrimonio también es mayor, ¿cierto? Otra forma es disminución del pasivo. Entonces, yo puedo poner esos 2 millones de pesos y pagar las deudas, ¿o no? ¿Cierto? En cuyo caso, si yo pago las deudas, ¿qué se incrementa también? El patrimonio. ¿No? Pensemos lo siguiente. Fíjate que de las dos formas, quien sube es el patrimonio. ¿Qué hicieron los marcadores? ¿Qué inseguridad en este país? Fíjense lo siguiente. Aquí tenemos activo, pasivo y patrimonio. Pongamos el ejemplo de los 80 millones de pesos del apartamento. Yo tengo una deuda de 56 millones y pagué 24, ¿cierto? Ok. Si yo cojo esos 20 millones de pesos y los ahorro en un banco, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo? Ok, tengo mi apartamento que me costó 80 millones más 20 millones en un banco, ¿o no? Mis activos aumentan. ¿Dónde se ven reflejados estos 20 millones? Yo por esos 20 millones le debo más al banco. No, mi patrimonio es mayor, ¿o no? Tengo 20 millones de pesos más en mi patrimonio. En realidad tengo 44 millones de pesos reflejados en los 24 del apartamento que ya libré y 20 que tengo ahorrados. Ok,
Ahora, lo siguiente, yo no quise ahorrar estos 20 millones. Te digo, ok, esos 20 millones, en este caso, aumentaron mis activos porque tengo 20 millones de pesos más. Y por ende aumentó mi patrimonio. Ahora, yo cojo esos 20 millones de pesos y digo, no, pues yo para tener esa plata ahí pieza perdiendo por efecto de la inflación, voy a unárselos al banco por el crédito hipotecario y me ahorro los intereses. No. En cuyo caso, yo no tendría acá 20 millones de pesos en efectivo, pero mi deuda ya no es 56. Ahora mi deuda es ¿cuánto? Si yo al banco le debo 36 y mi apartamento costó 80, ahora mi patrimonio es de ¿cuánto? 44. ¿De dónde salen esos 44? 24 que eran los originales, a los 20 que yo ahorré de los 2 millones de pesos de diferencia entre mis ingresos y mis gastos, ¿o no? Fíjense que, bien sea porque aumenta el activo o bien sea porque disminuye el activo, tiene el mismo efecto en el patrimonio, ¿no? ¿Qué pasa con el patrimonio? Aumenta, ¿cierto? A través de los ingresos, ¿cierto? Cuando mis ingresos, cuando yo tengo ingresos, es susceptible de incrementar mis activos o disminuir mis pasivos, pero va a tener el mismo efecto del patrimonio, que es el aumento del patrimonio, ¿no? ¿Claro? ¿El concepto? Muy bien. ¿Qué tal si lo vemos desde el punto de vista de los gastos? Es lo mismo, pero al contrario. ¿Sí? Una entidad reconocerá gastos en el estado de resultados integral cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros relacionados con un decremento del activo o un incremento del pasivo que pueda medirse con fiabilidad. Es decir, si mis activos disminuyen o mis pasivos aumentan, mi patrimonio baja, ¿de qué proporción va a disminuir? O sea, en la medida que pensémoslo desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Si los gastos aumentan, ¿qué pasa con la utilidad? Y mucho más. Los gastos menos utilidad. Es decir, que el patrimonio baja. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Claro el análisis? Muy bien. Hasta ahí entonces el reconocimiento, sea activo, pasivo, ingreso o gasto, ¿cierto? El segundo punto es la medición. En gran medida, las mediciones de la MIP se basan en estimaciones, juicios profesionales y modelos más que en descripciones exactas. La sección 2 establece los conceptos que subyacen a estas estimaciones, juicios y modelos. Es decir, vamos a ver diferentes. Ojo con las fotos. Ustedes ya saben el tema de las fotos, ¿cierto? Ustedes saben que es que la tarifa de profesor es diferente a la de modelo. Muy bien. Medición. Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. Cuando nosotros medimos, hacemos un poco desde la perspectiva contable, ¿cierto? Tenemos diferentes contextos generales. Alguien te dice, hey, mira el área de ese salón, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es darle valor en una unidad de medida, ¿cierto? En este caso podríamos decir metro cuadrado. Y es dar un valor objetivo o no. ¿Qué tal si ustedes le digo, ok, así, a ojo de buen cubero, ¿cuántos metros cuadrados tiene este salón? Y ese cada uno así, fíjense ustedes, piensen para ustedes, y voy a seleccionar 3 personas que me digan
¿Cuántos metros cuadrados pueden tener? ¿Qué es una cifra? Ya, por lo que veo, por lo que calculo, que solo tienen cuántos metros cuadrados. ¿Qué tenga una estimación? ¿Qué dice? 40. ¿Qué pensó otro valor? 30 metros, dice, 30. ¿Quién sea directo? 10 por 15, 150. Ok, fácilmente tú divides 10 por 15, 150, ¿cierto? Fácilmente tú divides 6 por 140, ¿cierto? Fácilmente tú divides 6 por 130. ¿Quién tiene razón? No sabemos. Puede que a alguno le haya pegado el valor, puede que no, ¿cierto? Pero para saber a ciencia cierta qué tendríamos que hacer. Pues, metros medidos, ¿sí? Lo mismo pasa en la contabilidad. Cuando nosotros tenemos que fijar unas reglas para darle valor a los hechos económicos. Es decir, ¿cuánto vale esta transacción? ¿Cuánto vale este activo? ¿Cuánto vale este pasivo? Y no es porque yo te pregunte, hey, mira, ¿cuánto crees que vale? Sería lo mismo, ¿cuánto crees que mide ese valor? ¿No? ¿Sí? Tengo que tener unas reglas para asignar ese valor. Criterios de medición. El primer criterio de medición es el costo histórico o costo de un activo. Ese costo histórico puede salir de su precio de adquisición o su costo de producción. ¿Cómo así que su precio de adquisición? Es decir, el importe efectivo, el valor del efectivo que pagué en el momento que lo adquirí. Ese es el costo histórico. ¿Cuál es el problema del costo histórico? Con el paso del tiempo para ciertos activos pierde vigencia. ¿Sí? O vale más o vale menos. Sobre todo cuando hablamos de activos de largo periodo. ¿Sí? Todavía es un criterio muy utilizado para otro tipo de transacciones que generalmente son de periodo, ¿cierto? Gastos del año, pagaste por eso, pues son de momento. Pero si, por ejemplo, nosotros hablamos de un activo como la casa, ¿cierto? Pues el costo histórico es lo que pagaste originalmente por él, pero con el paso del tiempo, ese valor tiende a cambiar, ¿o no? Es un activo de largo plazo. Ahora, ¿cuál es el costo de producción? ¿Dónde implica el proceso de fabricación? Pero no hemos visto contabilidad de costos, ¿cierto? Pero mire, es muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente cuando tú compras un producto para venderlo en el mismo estado que cuando tú lo fabricas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí entran otras implicaciones. Entonces, por ejemplo, muchas personas a veces hacen tamales para vender. Es un proceso de costeo empírico, ¿o no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto les cuesta el tamal? Legalmente, hace cuentas de los materiales que compraron, ¿no? Pero rara vez incluyes en ese proceso de costeo otros elementos que influyen en el costo del producto y resulta que con base en eso definen una utilidad que no es cierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, tú compraste los materiales para hacer los tamales, pero el tamal se hizo solo. Hay mano de obra en las personas que prepararon, ¿no? Y uno normalmente no tiene en cuenta. ¿Sí? Ah, es que yo mismo lo preparé, pero ganar por cobrar.
Segundo, entonces no utilizar como energético, llámese gas de la casa, llámese leña, llámese gasolina, tampoco. Ok, listo. Puedes repartir con los tamales a domicilio. Es que los entregaste. La gasolina, el gaste de la moto, el tiempo de las personas que iban a repartirlo, no es que lo vas a cargar al tamal. Entonces, cuando uno coge todas esas arandelas que les acabo de mencionar y se las resta a los ingresos, se da cuenta que su utilidad es mucho menor de lo que en realidad creía si solo descuenta los materiales. Entonces, cuando hablamos del costo de producción, hablamos de los elementos de costo, es decir, materia prima, mano de obra y costos indirectos. Todo lo que yo necesito, costo primo y costo de conversión. Cuando en realidad debe invertir en transformar esos materiales en un producto terminado. Y al final, eso va a ser el costo de la fabricación. ¿Claro? Muy bien. Seguimos. Otro criterio es el valor razonable. ¿De dónde viene el concepto razonable? Algo justo, objetivo, de la razón, ¿cierto? Del pensamiento. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos ofrecen un producto de precios volados? Es decir, hay alguien que dice, mire, estoy vendiendo esa moto. Perfecto, ¿cuánto vale? No, obviamente el de el tema está loco, porque a veces que uno dice, oh, el dicho, ¿tan chapaeno lo que? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos parece un valor razonable, y un valor razonable es un valor justo, ¿cierto? ¿Cómo lo define la norma? Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. Se determina sin reducir los costos de transacciones que pudieran incurrirse en su enajenación. ¿Qué quiere decir? Estamos de una negociación libre e informada, ¿cierto? Donde ambas partes estamos de acuerdo en que es el precio del producto. Si volvemos al ejemplo de la moto, es que yo te digo, no, mira, este la vendo en 4 millones de pesos. Y dices, sí, yo creo que va a ir justo por esa moto, pero 4 millones de pesos, ¿o no? Ese es el valor razonable. Ojo, sin descontar los costos de la transacción. Si yo tengo 24 millones de pesos, independiente de cuánto vale el traspaso de la moto, ¿no? La moto costó 4 millones. La transferencia de traspaso es otra cosa muy aparte, ¿no? El valor del activo razonable eran 4 millones de pesos. ¿Cierto? Sale de la relación de las personas en una operación de mercado, oferta y demanda libre e informal. ¿Cierto? Porque cuando, por ejemplo, no es informal, ¿y por qué es importante que ella que es informal? Exactamente. ¿Qué tal si el comprador es un negocio que la muerte de una falla en la compra? Se va a sentir engañado y ese no va a ser un valor razonable o no. Porque otra cosa, o sea, para el comprador el precio de ese producto sería diferente si conoce que el motor tiene una falla. Y no quiere decir que no esté dispuesto a comprarla, no, no puede estar dispuesto a comprarla, lo que no está dispuesto es a pagar ese precio, ¿no?
Valor neto realizable es el importe, valor, costo o precio que la empresa puede obtener por la enajenación de una venta o la realización de un activo en el mercado, descontados los costos estimados necesarios para dicha venta. En el caso de las materias primas y productos en uso, también habrá que tener en cuenta los costos necesarios para terminar su producción, construcción o fabricación. Es decir, es el valor que yo puedo recibir si decido vender el producto. Yo puedo recibir si decido vender el producto en el mercado. Entonces, por ejemplo, vayamos al caso de la casa que les decía ahora. Yo hace 20 años compré una casa de 50 millones de pesos. Y ese sería mi costo histórico. Hoy en día digo, no sé, yo mejor tenía que tomar mi contabilidad. Los 50 en que la compré, por el precio que puedo recibir si decido vender. ¿Cuál es más real? ¿El precio que podría recibir si decido vender? No, no. Es que es una cosa que decir, la compré 50 millones de pesos, pero en casas como estas se están vendiendo 200. ¿Cuánto debería estar registrado en mi contabilidad? En los 50, 1.200 que puedo recibir hoy. Es decir, que yo hoy la podría intercambiar por dinero en efectivo, no voy a recibir 50. ¿Cuánto vale el efectivo? Lo puedo cambiar por dinero. Si la decidiera vender, ¿cuánto sería? Está muy bien. Acá sí me dice que debo descontar los costos necesarios para dicha enajenación. ¿Por qué? Porque si yo incurro en costos para poderla vender, quiere decir que el importe de intercambio es menos o no. ¿Sí? Entonces, en eso está valorado. Esto es muy importante y es que en normas internacionales de información financiera, la matemática financiera es muy valorada. ¿Qué es el valor actual? Podemos asociar el término como para entender el valor presente. Ustedes aún no han visto matemáticas financieras, pero cuando la vean, quizás van a entender un poco más el concepto. El valor actual es el importe de flujo de efectivo recibido pagar en el curso normal del negocio, según se trate de un activo o de un pasivo, respectivamente actualizados con el tipo de respecto del cuento. Yo creo que no, la historia de la señora que envía de cosas que no ese tipo de negocios, ese tipo de transacciones no valen por los activos que la señora tiene en este momento, sino por la capacidad de generar flujos de efectivo. Entonces, se pregunta uno, si el flujo de efectivo sean positivos o negativos, porque podemos hablar de un activo o de un pasivo. Entonces, el valor actual se refiere a cuánto necesitaría yo hoy en día para invertir en un activo que me genere esos flujos positivos o para liquidar un pasivo hoy y dejar de pagar esas deudas. Positivas. Pues negativas, no salida de efectivo. ¿Cuánto necesitaría hoy? Ese es el valor actual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una máquina, ¿cierto? Por poner cualquier ejemplo, si yo tengo una máquina, ¿cierto? Que derivado de su trabajo me está generando cada mes entradas de dinero, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa máquina? ¿Comparado con qué? Ok, ¿cuánto dinero necesitaría yo hoy, ¿cierto? Para que invertir en una entidad financiera a una tasa de interés X, yo pueda recibir estos dineros mensuales. Es una comparación.
¿Y cuánto dinero tendría que tener hoy, valor actual, para que invertido a una tasa X me genere este dinero cada mes? Si yo logro identificar cuánto dinero tengo que tener invertido hoy a esa tasa de interés, podría decir que la máquina vale esto, independiente de cuánto haya pagado por ella. Es más, la máquina me la pudieron haber regalado, en cuyo caso hay un valor histórico porque que yo he pagado por ella. Pero la máquina me está generando flujos de efectivo, ¿cierto? Me está generando ingresos. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa máquina en función de esos ingresos que me genera? ¿Sí? Ahora, si fuera el contrario, si fuera una delta, si yo tengo un pasivo al que le estoy abonando un gota a gota, al que le estoy abonando cada mes o le estoy pagando cada mes, ¿cierto? ¿Cuánto necesitaría hoy para librar esa deuda? Para decir, ya no le tengo que pagar más intereses o más abonos. Ese es el valor actual. Traer a valor presente los flujos de efectivo, sean positivos o negativos, que me genera una transacción. Y por último, el valor contable o en libros. El valor de libros, eso sí creo que lo vimos cuando vimos contabilidad financiera. ¿Qué es el valor de libros? Pues el valor de libros es el resultante del valor relativo de estabilidad social. ¿Cuánto vale efectivamente ese activo? Compañeros, preguntas hasta ahí, sugerencias, quejas, reclamos, aportes. Muy bien. Eh, Creo que las diapositivas de la semana pasada me decías ahorita que no te las he compartido, entonces voy a subir a la plataforma ya en este momento las diapositivas de 8 días y las de hoy. ¿Listo? Para que nos podamos preparar para la próxima semana. Sí, sí, claro que sí. Cada uno con Dios. Muy bien, muchísimas gracias.